Hola, somos Euforia Productora y te invitamos a dar un recorrido por nuestros videos. Tenemos publicidades, El Conchudo, toallitas masculinas, Alantext, test de embarazo. Madre hay una sola, la novela revelación que está haciendo furor. Nuestros superhéroes, Hombre Trans y Niño Hormona, aventuras en Sistrópolis. El documental Machas y Hembras. El ciclo de videopoesía, Complicidad Trans. Hacemos publicidades para emprendimientos. Y también los book trailers de Puntos Suspensivos Ediciones. No te pierdas nuestras próximas producciones en nuestro canal de YouTube, Euforia Productora. ¿Cansado de recorrer la góndola de toallitas y no encontrar nada para vos? ¿Harto de sentirte cuestionado y observado por tu compra? Ya no desesperes, llegaron las toallitas masculinas del Conchudo, la única toalla menstrual pensada para chabones. En su super masculino envase, toallas masculinas del Conchudo. Sin alas, con alas, con gel, con perfume. En sus presentaciones: regular, extra finas, nocturnas, bolsitas individuales para que las puedas usar en cualquier lado. En el club, en la cena con amigos, en el bar o en tu próxima cita. Y para los nuevos señoritos, toallitas con alas de avión para hacer re divertidas las primeras menstruaciones. Sentite libre y protegido. Para los pibes, El Conchudo, toallitas masculinas. Todo indicaba que era otro día como cualquiera. Otra tarde aburrida, monótona y controlada en Sistrópolis. El licenciado en psicología, Dr. Freidenberger, está a punto de examinar su nueva víctima e intentará mediante sus métodos científicos corregir sus irregularidades. Señorita Rodríguez, adelante. ¿Sabes por qué estás acá? Tus papás están muy preocupados por tu forma de ser. Sienten que te quieren ayudar, pero no saben cómo. ¿Vos querés sentirte mejor? No hay que ser un gran psicólogo, aunque lo soy, para darse cuenta de que no la estás pasando bien. Yo creo que tiene mucho que ver con que no tenés las actitudes normales de una chica de tu edad. ¡Qué calladita! Hablé con tus papás. Me contaron que jugás con los juguetes de tu hermano. Que en la escuela te relacionas con chicos. Que hasta te inventaste un nombre de varón que usas con ellos. Que cada uno de sus intentos para que sigas el camino del bien, la normalidad y la verdad son pisoteados. Y encima ahora te cortaste el pelo sin su consentimiento. Sienten que se lo haces a propósito. Y todo esto que te pasa no es más que la angustia que genera querer ser lo que no sos. Vos no querés verlo sufrir, ¿verdad? Por suerte para todos hay alternativas que pueden solucionar tu problema. Ya tuve varias pacientes como vos. Vas a salir de acá adentro hecha toda una mujer. ¡Ja! ¡Quieto ahí, maldito psicópata! Saca tus etiquetas de ese individuo, se te pudre todo. ¡Ah! ¿Y vos quién sos? Soy el hombre trans, la peor pesadilla del cisexismo, la transfobia y de la gente que te dice lo que tenés que hacer. Y esa persona que te está quemando la cabeza no es cualquier tipo que anda por ahí nada más. Es uno de mis super archienemigos. Él es el psicólogo fantasma. Nos volvemos a ver, mi insignificante hombre trans. Hoy, como siempre, me voy a salir con la mía. Y vas a ver cómo transformo a este esperpento en una perfecta señorita. Obediente y sumisa, lista para seguir acatando las órdenes de quienes mandan. No te lo voy a permitir, me siento más fuerte que nunca. Todo este circo se te va a caer. Vas a ver. Eso está por verse. ¿No te das cuenta que sos solo una minita disfrazada que lo único que logra es hacerme reír? Vení, te voy a reventar. Prepárate para recibir tu merecido, pedazo de sorete. ¡Ah! Muchas gracias, mi fiel sirviente. Ahora prepare la sala. Vamos a alinear a estas ridículas. Unos minutos más tarde.
días, hombre trans. ¿Descansaste en tu siesta? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy atado? Caíste en mi trampa otra vez, hombre trans. Pero esta vez es tu fin. He conectado esta bomba a ese reloj. Cuando llegue a cero, explotará y morirás aplastado por el peso del saber de mis diplomas. Mientras le enseñe su lugar en este mundo a la señorita Rodríguez con mi último invento, el chupamentes. Hasta nunca, hombre trans. ¿Podrá el hombre trans liberarse de la trampa mortal? ¿Otra vez el psicólogo fantasma se saldrá con la suya? ¿Podrán las personas desarrollar su vida sin que les quemen la cabeza? Todo esto y mucho más en el segundo bloque de este inquietante episodio. Todos somos distintos. Elegimos distinto. Nos movemos distinto. Pero cuando tenés esa duda, no pierdas tiempo. Todos confiamos en Adam Test. Adam Test, test de embarazo. Más rápido, más simple, masculino. Te dice si estás embarazado, de cuánto tiempo, de quién es, el pronóstico meteorológico, pero la posta. Y también te recomienda una película. Basta de incertidumbre. Despeja tus dudas. Nosotros elegimos Adam Test. Hombre trans contra el psicólogo fantasma. Segunda parte. Parece que la suerte no ha cambiado para nuestro paladín. No, ¿qué voy a hacer? ¡Maldito psicólogo fantasma! Pero el hombre trans siempre guarda un par de sobres de testogel en su corpiño. Utilizando sus habilidades de muñeca quebrada, logra sacarlos. Y con las propiedades resbalosas del testogel, se libera de la trampa a la que su archienemigo lo había atado. Voy a buscar al joven. ¡No! ¡Ey! 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 ¡Despertate! ¡Despertate! ¡Despertate, por favor! ¡Despertate! En ese momento, el hombre trans recuerda las palabras que le dijo la diosa de la música un par de noches antes. Hombre trans, si en algún momento estás en problemas graves, toma esta pastilla y de vos saldrá mi regalo de música. ¿Qué? Vos haceme caso. Guarda bien esto, que pronto lo necesitarás. Oh, misoprostol. Sin dudarlo un segundo, el hombre trans se toma la pastilla. Pero todo empieza a dar vueltas. Me siento raro. ¿Qué me pasa? En un parpadeo, la pastilla comenzó a hacer efecto, produciendo que el hombre trans aborte un ukelele. Sí, espero que esto sirva. No soy una machona, soy un pibe trans. No soy una machona, soy un pibe trans. Con vagina de pibe, son angelical. No soy una machona, soy un pibe trans. Con tetas de pibe, no quiero pectoral. No soy una machona, soy un pibe trans. Con ovarios de pibe, con su pinta botada. Los estruendosos alaridos del hombre trans logran despertar del trance al pequeño muchacho, que decide tomar el ritmo de la situación.
Gracias, hombre trans. Lástima que el psicólogo fantasma escapó. Sí, tiene grandes poderes y el apoyo de toda la sociedad. Aparte, el cisexismo y el transodio toman muchas formas, no solo la de psicólogos fantasmas. Así que hay que estar atentos para poder combatirlo de una vez por todas y con el cuidado de no reproducirlo. Buena onda, hombre trans. ¿Qué te parece si vamos a girar por ahí? Creo que nos vamos a llevar muy bien. Y así fue como se fueron por ahí, a alguna plaza o esquina, y tocaron el ukelele todo el día. Rancharon lo más que pudieron, haciendo canciones y estando al pedo. Hoy no fue un día como cualquier otro en Sistrópolis. Nació una nueva amistad, una alianza artística y un punto emisor de bardo total, con alaridos que incomodaban a todas, pero a ellos les hacía bien, así que lo siguieron haciendo. Algo ya no se podía silenciar. Hoy hubo personas que se animaron a hacer la suya y le partieron la mandarina en gajos al sistema. ¿Qué pasará mañana? Solo lo sabremos en el próximo episodio de Hombre Trans y Niño Hormona, Aventuras en Sistrópolis. Luchando por la identidad, villanos atrapar. También se le pueden escapar. Organismo pluricelular, ser ultraordinario. Un muchacho tridimensional, movedizo, no puede parar, llega a todos lados, hombre trans. Ya llegó a la ciudad. Hombre trans y niño hormona, aventuras en Sistrópolis. Para vos, que sos un pibe inquieto, que te gusta moverte, salir, andar en bici, bailar, hacer ejercicio y usar ropa apretada. En esos días, no te limites. Seguí haciendo la tuya con toallitas masculinas, el conchudo. ¡Genial! Con su gran poder de absorción le hace frente a grandes descargas, ¡Wow! dejando tu vulva libre de irritación y paspadura. Con su diseño ergonometrado, las toallitas masculinas del conchudo se camuflan perfectamente en tu ropa interior, volviéndose imperceptibles, no solo para vos. Ponete los pantalones blancos retrancalón, vas a estar protegido con ¡Increíble! toallitas masculinas, el conchudo. El conchudo, toallitas masculinas, te garantiza todo un día de aventuras sin complicaciones, para que puedas estar limpio, seco y fresco por más tiempo. ¡Espectacular! Para los conchudos, toallitas masculinas, el conchudo. ¡Wow! Próximamente, una historia nunca antes contada. Amor, pasión, traición, venganza. Una paternidad clara. Una maternidad dudosa. Todo esto y mucho más en Madre, hay una sola. Emanuel Fausto, Fon Pereira, Michelle Lacroix. No te pierdas esta inquietante historia. En octubre, Madre, hay una sola. Seguinos en las redes y no te pierdas un solo capítulo. Esperamos que hayas disfrutado de esta selección de videos. Si querés ver más, puedes visitarnos en nuestras redes sociales. Euforia Productora.